Señor Jesús, te bendecimos en este nuevo día. Hoy es martes santo, 12 de abril de este año 2022. Eres tú quien nos invitas a ir tras de ti. Eres el Maestro y quieres enseñarnos el misterio mismo del amor al Padre. Un amor que pide obediencia y fidelidad. Señor, gracias por la vida y la salud, por infundir en nosotros tu Espíritu y por darnos hoy, Señor, también la palabra que nos levanta, nos sostiene y nos hace fuerte. Tu palabra, Señor, que nos lanza hacia los días futuros, esperando solo en la providencia del Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes acompañarme ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo acompañar ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este martes santo nos invita sobre todo a poner nuestra confianza en el Padre que nos ha concedido la vida, en el Padre que nos ha llamado a tener parte con su reino. En el camino de la fe siempre tenemos que estar dóciles a la acción del Espíritu Santo, sobre todo porque hay días en que nos vencen las situaciones que van apareciendo en el diario vivir. La primera lectura del libro de Isaías nos dice que hay veces sentimos como que nos cansamos en vano, que no tiene sentido incluso lo que se hace en orden a esa vida de ayudar a convertir a otros o en el mismo camino de Dios. Pero son las batallas del ser humano que hay veces se ven reflejadas en esos estados anímicos que son simplemente temporales. Dios siempre fiel, Dios siempre sostiene a sus hijos. El Señor siempre estará dando su luz y estará siendo fiel con el que es fiel. La primera lectura nos habla de cómo el Señor es quien llama, pero es Él quien también nos lanza a que llevemos adelante una misión que solo puede traer la luz al mundo. Y la misión es de anunciar la verdad de Dios
donde es preciso hacerlo. Decía esto del desánimo porque la palabra hoy también habla de esto. Dice, en vano me he cansado. Dice hoy el libro de Isaías en el capítulo 49, versículo del 1 al 6. En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Todos los días nosotros necesitamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que siempre nos va convenciendo que lo que hacemos en orden a la fe y a la gracia no es en vano, que todo tiene su tiempo y es cuestión de paciencia. Cuando se trata de llevar el Evangelio a los tuyos, cuando se trata de acompañar a otros hermanos a que salgan de la oscuridad de su pecado, que no siempre lo dejan de manera fuerte o radical. Por eso la palabra de este día nos anima para que cada uno de nosotros estemos seguros del Señor. Nuestra seguridad y nuestra confianza es el Señor y por eso a Él le tenemos que entregar nuestra causa, porque Él sabe desde dónde hay intención para trabajar por el reino de Dios. El Señor sabe desde dónde hay también en nuestro corazón ese amor para hacer las cosas para su gloria y su alabanza. Y lo más especial cuando vemos esta palabra que nos está regalando la iglesia en este día es comprender que el Señor siempre sostiene a sus hijos. El Señor siempre da la luz a sus elegidos para que todos los días la vida se esté encaminando precisamente hacia Dios. Vivamos este momento de gracia, este momento de misericordia que es esta Semana Santa. Y abrámonos a la hora misma de Dios, porque el Señor es el que quiere también hacernos testigos de su presencia, testigos de una salvación que solo la puede obrar Él en el corazón de aquellos que nos acogemos sinceramente a lo que es su amor fiel, su amor leal. Entreguémosle nuestra causa al Señor. En medio de los desánimos y las situaciones que se puedan vivir, hay que aprender a entregarle la causa al Señor. Y el Señor, como dice hoy la primera lectura, el Señor me sostiene, el Señor es el que da la paga, el Señor es el que anima la vida de sus siervos. Por eso en el Evangelio de este día tenemos algo muy especial y es ver cómo sucede el tema de la traición misma de Judas. Jesús lo ha dado todo por sus discípulos, pero los discípulos no entienden lo que sucede en la escena del día de hoy. No creían que Judas iba a realizar un acto tan desleal como el que realizó con el Maestro. Judas estaba ya con el corazón embotado en la ambición. Judas se dejó mover en muchos momentos por su parte frágil, humana, y no la venció con el poder de la oración, aquella que Jesús le enseñó tantas veces cuando Él se iba a la montaña a orar, cuando de madrugada estaba orándole al Padre. Allí estaba Jesús dándole testimonio a sus discípulos que la oración realmente en la comunión del Padre es la que nos sostiene. La oración en comunión con el Espíritu de Dios es la que nos da vida. Por eso, qué bueno que hoy lo entendamos. Era de noche cuando Judas salió del lugar. De noche quiere decir, estaba ya en la oscuridad de su pecado. Se había dejado ganar terreno de lo que representó ese negocio que él hizo con las autoridades judías para entregarle a Jesús. Cuando el ser humano negocia su felicidad por las cosas efímeras del mundo, porque Jesús es nuestra felicidad y no lo podemos negociar. Sin embargo, es muy respetable la decisión incluso de muchos cristianos
que prefieren negociar su felicidad dándole cabida a lo mundano y vendiendo al mismo Jesús. Era de noche, quiere decir, era un momento en el que el corazón de Judas perdió la luz del Maestro, perdió el amor y la fidelidad al que lo había llamado a encontrarle sentido a su existencia. Hoy es, pues, un momento para meditar en esta parte de la traición de Jesús, de cómo sucede por la parte de Judas. Nosotros también traicionamos al Señor en muchos momentos de la vida, cuando no somos leales al Evangelio, a la verdad de Dios. Traicionamos al Señor cuando la noche de los sueños equivocados del ser humano te llevan incluso a apartarte del mismo Jesús, que es de quien nunca nos debemos apartar, porque Él es la verdad, el amor, Él es la propia vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes santo para todos.